En los reinos silenciosos donde se tejen las constelaciones, Sagitario se alza como una llama que no puede ser apagada por el murmullo de las voces pequeñas. Cuando hablan mal de Sagitario, no es el signo el que se encoge, sino los ecos que lo señalan los que revelan su propia sombra ante la inmensidad del arquero. Porque Sagitario no nació para lo diminuto, nació para lo vasto, para lo salvaje, para lo que vibra en la frontera entre el sueño y la conquista. Desde tiempos antiguos, se ha contado que el fuego sagitariano provoca tanto admiración como incomodidad. La gente teme aquello que no puede encerrar, aquello que no se deja domesticar, aquello que se expande más allá de cualquier intento por describirlo en palabras simples. Se dice que Sagitario es impulsivo, pero en los pasillos estelares se sabe que su impulso no es torpeza, es intuición pura, un llamado interno que otros no alcanzan a comprender. Cuando hablan mal de ese impulso, lo hacen porque no pueden entender cómo alguien es capaz de lanzarse hacia lo desconocido sin temor. Narran que Sagitario es demasiado libre, demasiado honesto, demasiado directo. Pero la verdad es que pocos signos tienen la valentía de mirar al mundo sin máscaras y decir lo que sienten sin temblar. Las murmuraciones no logran comprender que la libertad de Sagitario no es irresponsabilidad, sino un pacto sagrado con su esencia. Esa libertad es una brújula interna que vibra al ritmo del universo, guiándolo a donde debe estar incluso si otros no pueden seguir sus pasos. Cuando hablan mal de esa libertad, es porque sienten el peso de sus propias cadenas. Otros susurran que Sagitario huye, cuando lo que realmente hace es avanzar. Avanza cuando la energía se ha desbalanceado, avanza cuando el alma pide expansión, avanza cuando quedarse sería traicionarse. No es miedo, es movimiento. Sagitario es río, y los ríos que intentan frenarse se convierten en lagos estancados. Por eso, cuando algunos señalan su aparente inconstancia, lo que no comprenden es que la vida para Sagitario es viaje, y todo viaje tiene momentos de partida necesarios para crecer. También dicen que Sagitario promete más de lo que cumple, pero las estrellas conocen la verdad, este signo sueña con tanto ímpetu que a veces su visión supera las expectativas humanas. No promete desde la mentira, sino desde la magnitud de su entusiasmo. Es un soñador que mira más allá del horizonte, y quien ve demasiado lejos corre siempre el riesgo de ser malinterpretado por quienes solo miran al suelo. Cuando hablan mal de su entusiasmo, es porque no soportan la luz de alguien que todavía cree en lo posible. En los pasillos celestes también se murmura que Sagitario es un alma indomable, y los que lo critican lo hacen porque no conocen el valor de mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que exige conformidad. La flecha del arquero apunta al futuro, a la verdad, al sentido profundo de la existencia. No teme equivocarse, porque sabe que incluso los errores son parte del camino hacia la sabiduría. Por eso, cuando hablan mal de su manera de vivir, lo hacen desde la incomodidad de quien nunca se atrevió a buscar su propio camino. Cuando las voces critican a Sagitario, la constelación entera responde con un brillo más intenso. En su fuego vive la expansión, la aventura, la honestidad brutal, la fe en el destino, la capacidad de levantarse aún cuando los demás dudan. Ese fuego no se apaga con opiniones ajenas, al contrario, se vuelve más fuerte, como una antorcha que ilumina la ruta incluso cuando el mundo intenta oscurecerla. Y así, mientras los susurros se pierden en la distancia, Sagitario continúa cabalgando hacia los horizontes que nadie más se atreve a explorar. No escuchará a quienes lo intenten reducir, porque nació para la amplitud. No temerá aquellos juicios, porque su esencia no se forjó para la aprobación, sino para la expansión ilimitada. Y aunque hablen, murmuren o señalen, el arquero seguirá su camino con la vista puesta en lo más alto del cielo, sabiendo que ninguna palabra puede detener a quien fue creado para avanzar. Porque cuando hablan mal de Sagitario, las estrellas simplemente sonríen, recordando que incluso los cometas dejan estela cuando atraviesan la oscuridad. Y Sagitario, eterno viajero del cosmos, seguirá brillando mientras marca su propio destino con la fuerza indomable de su fuego interior. En los registros profundos donde la astrología conserva los secretos más antiguos, hay verdades sobre Sagitario que rara vez se dicen, no porque sean menores, sino porque su poder resulta incómodo para quienes no comprenden la magnitud de este signo. Cuando hablan mal de Sagitario desde lugares no mencionados antes, suelen hacerlo desde la incapacidad de interpretar el significado real de su fuego interior. Muchos no alcanzan a comprender que Sagitario posee una visión profética que lo diferencia. No se trata solo de mirar hacia adelante, sino de sentir los caminos posibles como si estuvieran desplegados ante él. Esta percepción intuitiva lo lleva a actuar de manera que otros consideran irracional o impredecible.
Sin embargo, en los salones cósmicos se sabe que el arquero sigue rutas que el resto comprenderá solo cuando ya sea demasiado tarde para imitarlas. Cuando lo juzgan por moverse antes que los demás, desconocen que Sagitario siempre escucha primero al destino. Hay también quienes malinterpretan su risa, creyendo que es superficialidad. No saben que para Sagitario la risa es un arma sagrada, un escudo de luz que protege su espíritu de aquello que quiere sofocar su entusiasmo. Su humor es una señal de fortaleza, no de desinterés. Cada carcajada es un gesto de desafío ante aquello que intenta apagar su energía. Por eso, cuando hablan mal de ese humor espontáneo, lo hacen porque no comprenden la profundidad emocional que Sagitario guarda bajo su aparente despreocupación. Pocos reconocen la intensidad con la que Sagitario ama. No es un amor tímido ni calculado, es un amor que se lanza de lleno, sin reservas y sin miedo al desborde. Cuando otros interpretan ese amor como exagerado o poco realista, lo que no ven es la pureza con la que Sagitario entrega su corazón. Lo que critican es, en realidad, el reflejo de su propia incapacidad para amar con la misma valentía. Y así, cada juicio revela más del que critica que del signo que intenta señalar. Sagitario porta además una sabiduría que no siempre muestra, porque sabe que el conocimiento pierde valor cuando se usa para someter o presumir. Es un signo que observa más de lo que dice, que comprende más de lo que revela y que, aún así, es criticado por ser demasiado directo. La paradoja es que quienes juzgan su franqueza suelen ser los mismos que no soportarían la sutileza de su silencio. Cuando hablan mal de su honestidad, lo hacen porque la verdad desnuda incomoda a quienes viven rodeados de disfraces. Se dice también que Sagitario es un signo que olvida rápido, y muchos lo ven como una debilidad. Pero los textos estelares explican que no se trata de olvido, sino de liberación. Sagitario suelta lo que ya no vibra con su camino, no por falta de cariño, sino por respeto a su propia esencia. Aferrarse a lo que duele, limitarse por rencores o cargar pesos innecesarios es contrario a su naturaleza. Por eso, cuando lo llaman desapegado, lo hacen desde la incapacidad de comprender la libertad emocional como un acto de amor propio. En otros rincones del zodiaco murmuran que Sagitario es imposible de detener cuando decide avanzar, y lo dicen como si fuese algo negativo. Lo que ignoran es que esa determinación es una fuerza bendecida por Júpiter, su regente. En su interior habita una expansión que no puede contenerse y que, cuando es criticada, revela el miedo que otros tienen de transformarse a sí mismos. La grandeza de Sagitario no reside solo en lo que logra, sino en su disposición a romper sus propios límites una y otra vez. Incluso su búsqueda constante de sentido es malinterpretada. Algunos la ven como inestabilidad, otros como inconformismo, pero en realidad es uno de los dones más preciados del arquero. Sagitario busca la verdad porque su espíritu sabe que la existencia no se reduce a lo evidente. Cuando le reprochan esa búsqueda, es porque muchos temen cuestionarse, temen descubrir que han vivido confiando en certezas ajenas. Sagitario, en cambio, se atreve a derribar construcciones internas para reconstruirse desde un lugar más alto. También se habla mal de su forma de desaparecer cuando necesita encontrarse de nuevo. No comprenden que el silencio de Sagitario nunca es castigo, sino proceso. Es un retorno interno necesario, una recalibración profunda que lo conecta con su esencia. Cuando lo juzgan por apartarse, no comprenden que lo hace para volver más fuerte, más claro y más alineado con lo que realmente desea ser. En el fondo, todos los aspectos criticados en Sagitario son reflejos de su grandeza mal entendida. El mundo intenta reducir lo que no puede controlar, señalar lo que no puede poseer, desacreditar lo que no puede igualar. Sagitario es un signo que encarna la expansión del espíritu humano, la valentía de avanzar hacia lo desconocido, la luz que se mantiene firme incluso cuando las sombras intentan cubrirla. Y así, mientras el eco de las críticas se difumina en la oscuridad, Sagitario continúa avanzando, iluminando senderos con su fuego, recordando a quienes lo observan que nacer bajo este signo significa portar una fuerza que no se quiebra, un espíritu que no se rinde y una visión que trasciende cualquier palabra dicha en su contra. En cada paso, el arquero reafirma que ninguna voz puede eclipsar a quien nació para elevarse más allá de cualquier horizonte imaginable. En las regiones profundas del zodiaco, donde las constelaciones guardan memorias imposibles de borrar, aún quedan aspectos de Sagitario que pocas veces se mencionan y que suelen ser interpretados desde la incomprensión cuando otros hablan mal del signo. Estos aspectos laten silenciosos como brasas antiguas, esperando ser reconocidos por quienes tienen la sensibilidad de ver más allá de lo aparente. Y es precisamente en aquello que no se dice donde el arquero muestra su fortaleza más extraordinaria.
Uno de los rasgos menos comprendidos es su capacidad auténtica de renacer una y otra vez sin esperar permiso del mundo. Cuando otros ven caos en sus cambios, Sagitario está realizando actos profundos de alquimia interior. La transformación constante que otros califican como inestabilidad es, en realidad, un impulso sagrado hacia la evolución. Nadie menciona que Sagitario tiene la valentía de destruir lo que ya no sirve para construirse nuevamente desde un lugar más libre, mientras muchos se aferran a lo que les pesa por temor a soltar. En la crítica hacia su aparente cambio continuo se esconde la incapacidad ajena de aceptar su propio proceso de crecimiento. También se habla poco del fervor espiritual que Sagitario lleva en su interior, un fuego que va más allá de religiones o creencias. Es un fuego que busca significado en cada experiencia, que intuye que detrás de cada giro del destino hay un mensaje superior. Cuando lo juzgan por buscar algo más grande, por mirar más lejos, por no conformarse con explicaciones pequeñas, lo hacen porque pocas personas tienen la energía para sostener una fe tan amplia. Ese impulso por comprender lo invisible no es arrogancia ni escapismo, es una conexión ancestral con lo divino, una brújula que lo guía hacia la expansión de su espíritu. Pero quienes no entienden esa profundidad suelen reducirla a ideas simples. Otro aspecto poco explorado es la generosidad desbordante que habita en Sagitario. Su esencia está regida por la expansión, y eso incluye el impulso de compartir, de dar, de abrir caminos para otros. Sin embargo, muchas veces esa generosidad se confunde con ingenuidad. Quienes hablan mal de Sagitario suelen señalar su disposición a confiar como si fuese un defecto. Lo que no comprenden es que Sagitario confía no porque no vea los riesgos, sino porque su visión abarca posibilidades que otros no se atreven a considerar. Sabe que la grandeza humana se alimenta de la apertura, no del miedo, y actúa desde ahí. La crítica hacia su aparente inocencia es, en realidad, una defensa de quienes temen ser vulnerables. Hay también un territorio poco mencionado, la profundidad emocional que Sagitario guarda bajo su apariencia ligera. Muchos creen que este signo no siente intensamente, que su alegría lo mantiene en la superficie. Pero en lo oculto del fuego sagitariano arde una sensibilidad inmensa. No muestra su dolor con facilidad porque su espíritu prefiere convertirlo en sabiduría antes que usarlo como arma. Cuando otros interpretan este silencio interno como frialdad o desapego, no alcanzan a comprender el nivel de procesamiento emocional que ocurre dentro del arquero. En esa incomprensión nace la crítica, pero lo que realmente se refleja es la incapacidad ajena de sostener su propio dolor sin transformarlo en queja. Incluso su capacidad para ver el potencial en los demás es motivo de señalamientos. Sagitario observa más allá de lo inmediato, ve el futuro, ve la chispa que alguien podría llegar a ser. Pero cuando esa visión no coincide con las limitaciones que otros se imponen, suelen tildar al arquero de soñador insensato. No comprenden que Sagitario no espera que el mundo se adapte a sus sueños, él simplemente cree en la posibilidad de algo mejor, y esa fe inquieta a quienes han renunciado a la esperanza. En la crítica hacia su optimismo se esconde un lamento silencioso de aquellos que dejaron de creer en sí mismos. Tampoco se habla del inmenso peso que Sagitario soporta cuando siente que las expectativas del mundo lo rodean. Aunque parezca incansable, aunque dé la impresión de avanzar sin mirar atrás, Sagitario carga con la presión interna de ser siempre fuerte, siempre capaz, siempre expansivo. Por eso, cuando se retrae o se toma un espacio para sí mismo, algunos lo juzgan sin entender que incluso el fuego necesita pausa para volver a arder con intensidad. La crítica hacia sus momentos de silencio revela más sobre la impaciencia ajena que sobre el signo. Existe además la soberanía interna que Sagitario guarda con celo. No es rebeldía vacía ni desafío gratuito, es una necesidad profunda de seguir su propio código de verdad. Cuando otros lo llaman terco o difícil, no alcanzan a ver que Sagitario no se mueve por imposiciones externas, sino por principios que ha construido a partir de sus experiencias más intensas. Ese código interno es su mapa de vida, y aunque otros intenten ridiculizarlo, es lo que le permite mantenerse firme incluso cuando el mundo se vuelve incierto. También hay una fortaleza silenciosa en la manera en que Sagitario enfrenta la soledad. Mientras muchos buscan compañía para evitar sus propios pensamientos, Sagitario se sumerge en sus mundos internos con naturalidad. Y sin embargo, es criticado por aparentemente alejarse sin explicación. Quienes hablan mal de esa lejanía no comprenden que, en realidad, el arquero se adentra en sí mismo para recalibrar su energía, para encontrar nuevamente el rumbo y para regresar con una fuerza renovada que no todos poseen. Cada aspecto poco mencionado que otros intentan convertir en defecto es, en esencia, un reflejo del poder que Sagitario porta en su fuego interior.
Un poder que incomoda, inspira, transforma y trasciende. Por eso, cuando hablan mal de Sagitario desde estos territorios ocultos, lo que en realidad están confesando es su incapacidad para igualar la grandeza que este signo encarna sin esfuerzo. Sagitario no necesita defenderse de esas voces, porque su esencia ya habla por él. En el vasto cielo que lo vio nacer, cada flecha lanzada por el arquero sigue marcando un destino que no puede ser ensombrecido por ninguna palabra diminuta. En la vasta arquitectura del universo, donde cada signo es una fuerza viva que respira a través del tiempo, Sagitario guarda facetas que rara vez se nombran y que suelen convertirse en objetos de crítica por aquellos que no comprenden la profundidad de su naturaleza. Estas facetas son como corrientes subterráneas de fuego, quietas por fuera pero imponentes en su poder interno, y es allí donde se encuentran territorios que continúan confundiendo a quienes intentan juzgar al arquero desde miradas limitadas. Hay un aspecto esencial y poco comprendido en la relación de Sagitario con la incertidumbre. Mientras la mayoría teme lo incierto, Sagitario se adentra en ello con un valor ancestral, como si reconociera en lo desconocido una antigua promesa. Esta valentía espiritual provoca malentendidos, pues muchos confunden la audacia con irresponsabilidad. Sin embargo, la energía del arquero se alimenta de los espacios donde nada está escrito, porque en esos espacios es donde descubre su poder creador. Cuando otros hablan mal de esta capacidad para moverse sin garantías, revelan su propio temor a perder la estabilidad que creen indispensable. Sagitario, por su parte, sabe que la magia y la expansión solo nacen en los territorios que otros nunca se atreven a pisar. Otro aspecto poco mencionado es la habilidad de Sagitario para desentrañar patrones ocultos en las personas y en las situaciones. Su intuición, alimentada por Júpiter, no solo percibe lo evidente, sino que capta conexiones invisibles que otros pasan por alto. Sin embargo, esta capacidad es frecuentemente malinterpretada como exageración o paranoia. Cuando hablan mal de su tendencia a prever las intenciones ajenas o a anticipar los movimientos del destino, lo hacen porque no comprenden que Sagitario posee una percepción que opera más allá de la lógica común. Su claridad intuitiva puede parecer incómoda, especialmente para quienes prefieren ocultarse detrás de medias verdades. La crítica en este caso nace del temor a ser vistos tal como realmente son. También existe un rasgo profundamente espiritual relacionado con la lealtad del arquero. Sagitario puede ser cambiante en sus rutas, pero posee una fidelidad inquebrantable hacia aquello que considera auténtico. No se aferra por pena ni mantiene lazos por apariencia, lo hace por convicción interna. Y es precisamente esa selectividad la que genera juicios injustos. Cuando se retira de un vínculo, muchos interpretan su alejamiento como desinterés, cuando en realidad es un acto de respeto hacia la propia verdad y hacia la energía compartida. Sagitario jamás se quedará en un lugar donde su presencia deje de ser sincera, y quienes no entienden esa profundidad suelen etiquetar su salida como egoísmo. Pero no es egoísmo, es integridad emocional en su forma más pura. Hay también una fuerza silenciosa en la manera en que Sagitario sostiene a otros sin que lo noten. Su espíritu expansivo tiene la capacidad de cargar esperanzas ajenas, de insuflar ánimo en momentos grises, de recordar a quienes lo rodean que incluso las sombras más densas pueden ser atravesadas. Sin embargo, esta función luminosa es frecuentemente ignorada o criticada por aquellos que solo ven la superficie. Cuando hablan mal de su aparente despreocupación, no perciben que muchas veces esa alegría es un regalo que Sagitario ofrece para elevar el ambiente. Su luz no es casual, es un acto consciente y generoso que pocos reconocen, y que muchos confunden con ligereza. La relación de Sagitario con la palabra es otro elemento poco comprendido. Cuando habla, lo hace desde un impulso que nace de su esencia expansiva. Sus palabras pueden llegar como flechas certeras, directas y sin filtros, y quienes no están preparados para la verdad suelen sentirse heridos. Por eso lo critican, por su supuesta brusquedad. Pero en los reinos astrológicos se sabe que el arquero no dispara para herir, sino para revelar. Sagitario no utiliza la palabra como arma, sino como camino hacia una comprensión más profunda. Quienes hablan mal de su franqueza lo hacen desde su propia incomodidad ante la transparencia. Existen, además, territorios internos donde Sagitario lucha batallas que nadie ve. Detrás de su fuego se esconden dudas existenciales, preguntas sobre el propósito, inquietudes sobre la dirección de la vida. Estas luchas no son señal de confusión, sino parte del proceso de expansión de su alma. Sin embargo, muchos juzgan su inquietud interna como indecisión. No comprenden que las preguntas que Sagitario lleva dentro son demasiado grandes para resolverse de la noche a la mañana.
Su espíritu está llamado a explorar verdades que pocos se atreven siquiera a formular, y esa búsqueda constante es parte fundamental de su destino cósmico. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad del arquero para reinventarse sin romperse. Mientras otros necesitan tiempo para reconstruirse después de una caída, Sagitario encuentra en la caída una invitación a la transformación. Se levanta con una visión nueva, con un horizonte distinto, con un fervor renovado. Pero esta rapidez para recuperarse es muchas veces vista como falta de profundidad emocional. Quienes lo critican por avanzar demasiado pronto no comprenden que Sagitario integra sus experiencias con una velocidad espiritual única, y que su movimiento constante no es escapatoria, sino sabiduría en acción. Incluso su relación con la libertad es frecuentemente malinterpretada. Para Sagitario, la libertad no es ausencia de compromiso, sino la capacidad de ser auténtico. Muchos hablan mal de esta necesidad vital, creyendo que es despreocupación o inmadurez. Pero Sagitario no busca libertad para huir, la busca para expandirse, para crecer, para ser una versión más completa de sí mismo. Quienes critican su impulso libre ignoran que la verdadera grandeza solo puede florecer allí donde no hay cadenas que limiten el alma. Cada uno de estos aspectos no mencionados previamente revela por qué Sagitario sigue siendo un signo incomprendido por quienes miran con ojos temerosos. Su espíritu no se ajusta a las expectativas estándar ni se pliega ante la mirada crítica. Sagitario es, en esencia, una fuerza destinada a romper límites, a abrir caminos, a desafiar tanto a los demás como a sí mismo en un viaje perpetuo hacia la expansión. Y mientras existan voces que intenten reducirlo, el arquero seguirá elevándose, seguirá ardiendo, seguirá avanzando, porque ninguna palabra diminuta puede contener la grandeza de un signo nacido para trascender los horizontes del mundo. En las profundidades simbólicas donde la energía de Sagitario se expande más allá de lo visible, existen dimensiones aún no exploradas que suelen convertirse en blanco de críticas por parte de quienes no comprenden la verdadera naturaleza del arquero. Estas dimensiones nacen de un fuego que no responde a leyes terrenales, sino a impulsos cósmicos que conectan al signo con lo ilimitado. Y es precisamente esa cualidad ilimitada la que, al ser malinterpretada, da origen a nuevas formas de juicio que solo revelan la ceguera de quienes intentan reducir su grandeza. Uno de esos aspectos poco mencionados es la forma en que Sagitario percibe el tiempo. Para él, el tiempo no es una línea recta ni un conjunto de horarios que lo aprisionan, es un río en constante movimiento donde las oportunidades llegan como corrientes inesperadas. Esta percepción lo lleva a actuar de manera que otros consideran tardía, apresurada o desordenada. Pero en la realidad espiritual del arquero, cada movimiento tiene su razón de ser. Cuando lo critican por no ajustarse a la rigidez temporal de los demás, lo hacen porque no comprenden que Sagitario vive en un ritmo más amplio, uno que sigue los latidos de su intuición y no los relojes del mundo. Su manera de habitar el tiempo es un don que permite que las puertas se abran cuando deben abrirse, incluso si otros no ven más que retrasos o impulsos. Otro elemento poco desarrollado es la fuerza interna que Sagitario posee para soportar el peso de su propia expansión. Crecer, evolucionar, buscar horizontes nuevos exige una resistencia espiritual inmensa. Y aunque desde fuera muchos creen que vive ligero, sin cargas ni preocupaciones profundas, lo que no ven es que Sagitario lleva una misión de amplitud que puede ser extenuante. Cuando hablan mal de su necesidad de espacio, de sus escapes repentinos, de su incapacidad para quedarse quieto, olvidan que el espíritu del arquero está en constante diálogo con fuerzas más grandes que él. Su movimiento no es falta de compromiso, sino respuesta a una llamada interna que lo empuja hacia la evolución, aun cuando eso implique atravesar su propia vulnerabilidad. En los rincones del universo donde los signos revelan sus verdaderas esencias, se reconoce a Sagitario como un guardián del conocimiento que no pertenece a los libros, sino a la experiencia. Su aprendizaje nace del viaje, del error, del riesgo, del encuentro con lo inesperado. Por eso, cuando otros lo critican por no seguir los métodos tradicionales, por no aprender de la forma en que todos lo hacen, lo que realmente queda en evidencia es la limitación de quienes creen que la sabiduría solo puede encontrarse en lo conocido. Sagitario lleva dentro una capacidad única para absorber enseñanzas del mundo, para transformar vivencias en lecciones profundas y para compartir verdades que no caben en teorías. Esa sabiduría vivencial suele ser malinterpretada como improvisación, cuando en realidad es una forma elevada de comprensión. También existe un poder silencioso en la manera en que Sagitario enfrenta la desilusión. A diferencia de otros signos, no se permite quedarse atrapado en la decepción. La transforma, la usa como combustible para encontrar nuevos caminos.
Cuando lo juzgan por superar demasiado rápido o por no llorar lo suficiente, no entienden que Sagitario canaliza su dolor hacia la expansión, no hacia el estancamiento. Su capacidad para recuperar la fe incluso cuando ha sido quebrada es uno de los dones más poderosos que posee, pero también uno de los más incomprendidos. La fortaleza emocional que otros llaman frialdad es, en realidad, un pacto interno con la luz. No importa cuántas veces caiga, su espíritu está diseñado para levantarse. Otro aspecto poco mencionado es su relación con el caos. Muchos ven en Sagitario una energía desordenada, dispersa o impredecible. Pero detrás de ese aparente caos existe un orden superior, una intuición que organiza su vida desde una lógica que no pertenece a la materia. Sagitario es capaz de encontrar dirección en medio del caos porque su brújula no responde a normas externas, sino a una verdad interna que pulsa con fuerza. Cuando lo critican por no seguir estructuras o por vivir de manera poco convencional, olvidan que su camino está guiado por un propósito expansivo que no encaja en moldes rígidos. Su caos es creativo, es luminoso, es transformador, y muchas veces, quienes lo juzgan lo hacen porque temen liberar sus propias cadenas. En lo más profundo de su esencia también se encuentra una capacidad inmensa para inspirar, incluso sin proponérselo. Sagitario enciende ilusiones, despierta el deseo de crecer, empuja a otros a preguntarse qué más podrían lograr. Pero esa energía inspiradora suele ser malinterpretada como arrogancia. Cuando hablan mal de su entusiasmo contagioso, lo hacen porque no soportan la fuerza de alguien que cree en la grandeza humana incluso cuando el mundo insiste en ser pequeño. La crítica se vuelve un intento de apagar un fuego que, inevitablemente, ilumina a todos los que están cerca. Incluso su aparente contradicción interna es un aspecto poco explorado. Sagitario desea libertad, pero también conexión, quiere avanzar, pero anhela raíces, busca respuestas, pero sabe que ninguna es definitiva. Quienes lo critican por ser contradictorio no comprenden que esa dualidad es parte de su fuerza. En su interior conviven la pasión del fuego y la sabiduría de Júpiter, y esa combinación hace que su alma se expanda en múltiples direcciones. Su complejidad no es inestabilidad, es multiplicidad. Es la capacidad de abarcar más de lo que otros son capaces de sostener. Y en el corazón de todos estos aspectos ocultos permanece una verdad indestructible. Cada crítica que recae sobre Sagitario nace de una incapacidad para comprender la magnitud de su espíritu. Quienes intentan reducirlo tropiezan con una energía que no puede ser limitada, y cada palabra en su contra se convierte en un eco que se pierde ante la vastedad del arquero. Sagitario continúa avanzando, iluminando, inspirando, expandiendo. Continúa siendo esa flecha que atraviesa lo desconocido y ese fuego que arde incluso cuando el mundo intenta apagarlo. Nada de lo que digan puede contener su esencia, porque Sagitario está hecho del mismo material que los horizontes, siempre más allá, siempre más alto, siempre más libre. En la inmensidad donde las energías zodiacales se entrelazan con la memoria eterna del cosmos, aún existen dimensiones de Sagitario que permanecen ocultas a los ojos comunes y que suelen generar juicios apresurados desde la incomprensión. Estas dimensiones son antiguas, profundas, nacidas de una combinación única entre fuego y sabiduría, y es precisamente su complejidad lo que provoca que muchos hablen sin llegar a entender. Cada aspecto no mencionado es una revelación de por qué Sagitario es un signo que desafía límites incluso en aquellos que no lo observan con claridad. Una de estas dimensiones ocultas es su manera de relacionarse con el destino. Sagitario no lo ve como una línea fija, sino como un territorio vasto lleno de posibilidades. Su espíritu no soporta la idea de estar encadenado a un único camino, porque sabe que las rutas se multiplican con cada decisión. Por eso, cuando otros lo acusan de indeciso o cambiante, no comprenden que Sagitario escucha a su destino como se escucha a un oráculo en movimiento. Siente cuando una ruta deja de ser suya, así como siente cuando una puerta se abre con un llamado silencioso. Esta sensibilidad hacia las señales del universo suele ser criticada por quienes viven aferrados a un único guión, incapaces de aceptar que la vida puede ser una sucesión infinita de revelaciones. Otra dimensión poco explorada es el grado de consciencia ética que Sagitario posee. Se habla mucho de su impulso y de su libertad, pero rara vez se menciona que detrás de cada movimiento existe una brújula moral extremadamente sensible. Sagitario no necesita que nadie le diga que es justo o correcto, lo siente en su interior con una claridad visceral. Y eso puede llevarlo a tomar decisiones que otros no comprenden, incluso cuando esas decisiones lo alejan de caminos más fáciles. Cuando lo critican por actuar de manera abrupta o disruptiva, no ven que en realidad está respondiendo a una llamada ética que no admite compromisos.
Su espíritu no tolera la injusticia ni el engaño, y esa intolerancia lo empuja a romper vínculos, estructuras o hábitos que otros sostendrían por comodidad. Lo que para muchos parece impulsividad es, en verdad, un acto de coherencia con su propia esencia. Existe también un dinamismo emocional que raramente se menciona porque su fuego radiante suele ocultarlo. Sagitario vive emociones intensas que no siempre se reflejan en su expresión externa. En su interior, las tempestades pueden ser inmensas, pero aprende a dirigir esas fuerzas hacia la búsqueda de sentido en lugar de permitir que lo consuman. Esta habilidad para convertir emociones profundas en expansión espiritual suele generar incomprensión. Cuando otros lo acusan de no sentir lo suficiente, no perciben que Sagitario siente más de lo que podría expresar, pero canaliza ese sentir hacia horizontes que le permiten evolucionar. Su capacidad para transmutar el dolor en crecimiento, la frustración en visión y la pérdida en movimiento es una forma elevada de fortaleza que pocos reconocen. Hay un poder olvidado en su capacidad para sostener ideales grandes incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Sagitario es uno de los pocos signos que puede mantener viva la llama de la esperanza en medio de la adversidad más cruda. Su espíritu no se rinde ante la oscuridad porque lleva dentro un fuego antiguo que no puede extinguirse. Sin embargo, esta persistencia es a menudo malinterpretada como ingenuidad. Quienes hablan mal de su optimismo no entienden que no se trata de ignorancia, sino de una visión profunda que percibe posibilidades invisibles para los ojos temerosos. Sagitario sabe que la luz puede surgir incluso en los momentos más densos, porque él mismo ha renacido demasiadas veces como para dudar del poder de la transformación. Otra faceta poco mencionada es su habilidad para liberar a otros de sus propias limitaciones sin siquiera proponérselo. La energía de Sagitario despierta en quienes lo rodean un deseo incontenible de crecer, de avanzar, de buscar más allá de lo conocido. Pero esta capacidad transformadora también provoca resistencia. Cuando otros hablan mal de su influencia, lo hacen porque el arquero toca fibras que revelan complacencia, comodidad o miedo estancado. Su sola presencia cuestiona lo que está detenido, y eso puede incomodar profundamente. Sin intención, Sagitario actúa como catalizador de cambios internos, y quienes no están preparados pueden interpretarlo como una fuerza disruptiva o incómoda. También existe en Sagitario una profunda necesidad de autenticidad que lo impulsa a rechazar cualquier forma de vida que no resuene con su verdad. Esta necesidad es frecuentemente criticada como rebeldía sin causa, pero en realidad es un compromiso con el alma. Sagitario no está dispuesto a vivir una existencia que no refleje su esencia, aunque el mundo entero espere lo contrario. Cuando se aleja de lo que no vibra con su espíritu, lo hace como un acto de respeto hacia sí mismo y hacia la energía que lo guía. La crítica hacia esta autenticidad revela el miedo ajeno a confrontar vidas que han sido construidas desde el deber en lugar del deseo profundo. Incluso su relación con el aprendizaje es un territorio aún más vasto de lo que suele mencionarse. Sagitario no aprende solo para acumular conocimiento, sino para ampliarse como ser. Cada experiencia, cada idea, cada encuentro se convierte en materia prima para su evolución interna. Esta forma de aprender hace que muchos lo acusen de no ser constante en lo académico o lo tradicional. Pero lo que no comprenden es que Sagitario aprende desde la libertad, no desde la obligación. Su mente viaja más rápido que cualquier método estándar, y por eso es juzgado por sistemas que no pueden seguir el ritmo de su expansión. Finalmente, uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos es su capacidad para aceptar que nunca llegará a comprenderlo todo, y aún así seguir buscando. Esta disposición a caminar eternamente hacia lo desconocido es un acto de grandeza espiritual que intimida a quienes necesitan certezas fijas. Cuando hablan mal de su constante búsqueda, lo hacen porque no soportan la sensación de estar perdidos. Sagitario, en cambio, acepta el misterio como parte de su esencia, y esa aceptación le permite expandirse hacia territorios donde otros jamás se atreverían a mirar. Cada nueva dimensión no mencionada revela que Sagitario es un signo que crece en direcciones que no pueden ser contenidas por opiniones ajenas. Su espíritu avanza incluso cuando las voces externas intentan frenarlo, porque Sagitario no pertenece al mundo pequeño de quienes critican, pertenece al mundo vasto de quienes se expanden. Y así continuará, elevándose como una flecha de fuego destinada a desafiar los límites del propio cielo. Hay un territorio aún más profundo en la energía de Sagitario que suele permanecer invisibilizado entre interpretaciones superficiales. Es un territorio donde las motivaciones reales del arquero brillan con una intensidad que pocos se detienen a observar.
En esa zona sutil, Sagitario no es simplemente un espíritu libre que busca horizontes, es un alma antigua que ha sido llamada una y otra vez a romper estructuras que ya no sostienen la verdad. Su impulso no nace del capricho, sino de una fidelidad innata a su propósito esencial. Cuando el mundo intenta contenerlo, Sagitario siente como su fuego interior ruge en respuesta, como un recordatorio de que su camino nunca fue el de permanecer quieto, sino el de encender rutas que nadie había imaginado. También existe dentro de Sagitario una relación muy íntima con el tiempo. No lo percibe como una línea recta que avanza, sino como un espacio abierto en el que cada momento puede expandirse, transformarse o renacer. Este vínculo con el tiempo le permite reconocer oportunidades que otros descartan por parecer prematuras o improbables. Sagitario siente cuando una energía está lista para germinar y cuándo debe esperar, aunque desde afuera parezca impaciente. En realidad, sigue ritmos cósmicos difíciles de explicar, y esa percepción distinta puede despertar incomodidad en quienes dependen de calendarios rígidos o estructuras previsibles. Lo juzgan por moverse demasiado rápido, sin comprender que su velocidad no está dictada por la prisa, sino por la sincronía con algo más grande. Dentro de su espíritu también existe un anhelo profundo de trascendencia que rara vez se menciona con la magnitud que merece. Sagitario no busca solo experiencias grandiosas, busca experiencias que lo transformen y lo acerquen a su verdad. Su vida interior se expande cada vez que se atreve a cruzar un límite, y por eso los límites le resultan insoportables. Esta fuerza interna lo convierte en un caminante incansable del alma. Aunque el mundo lo critique por no asentarse, no comprenden que el asentamiento para Sagitario solo es posible cuando hay crecimiento. Todo lo que se estanca se convierte en una frontera que debe romper, y su fuego jamás permitirá que su espíritu se marchite en la quietud impuesta. Otra dimensión oculta de Sagitario es su capacidad de ver más allá del comportamiento inmediato de los demás. Mientras muchos se quedan en las apariencias, Sagitario percibe la esencia. Puede captar intenciones, miedos y potenciales con una rapidez intuitiva que desconcierta. Esta habilidad lo lleva a alejarse de lo que siente falso o limitado, incluso antes de que existan evidencias concretas. Esa retirada temprana es malinterpretada como exageración o desinterés, pero en realidad responde a su deseo de preservar su energía para espacios donde pueda florecer. Sagitario no invierte su fuego en terrenos donde sabe que no habrá expansión, y esa selección natural despierta críticas en quienes preferirían que permaneciera por conveniencia ajena. Hay también una fuerza emocional que a menudo permanece subestimada porque su esencia luminosa hace creer que nada lo hiere realmente. Pero Sagitario carga un corazón capaz de sentir con una intensidad pocas veces vista. Lo que ocurre es que no se permite quedar atrapado en la tristeza, convierte su dolor en movimiento, en visión, en impulso para ir más allá. Esta alquimia emocional es tan poderosa que a veces puede resultar incomprensible para quienes se aferran a heridas antiguas. Sagitario, en cambio, cicatriza avanzando. Sabe que quedarse detenido es permitir que el dolor gobierne, y su espíritu, por naturaleza, no acepta ser gobernado por nada que no sea su llama interna. En su relación con la verdad existe otro aspecto profundo que suele pasarse por alto. Sagitario no busca verdades cómodas ni convenientes, busca verdades que sacudan, que despierten, que eleven. Por eso puede parecer directo o incluso implacable al expresarse. Lo que otros ven como brusquedad es en realidad un compromiso con la claridad. Sagitario no destruye para herir, destruye para revelar. Su palabra apunta como su flecha, hacia aquello que necesita ser visto, aunque duela. Esta capacidad para iluminar zonas oscuras genera resistencias, pues no todos están preparados para ver aquello que Sagitario expone con un solo gesto. En lo más hondo de su alma también existe una memoria espiritual que lo impulsa a buscar experiencias que le recuerden su origen cósmico. Viajes, aprendizajes, cambios, encuentros fugaces, rupturas inesperadas, todo es parte de un mapa invisible que Sagitario sigue sin darse cuenta. Cada lugar que pisa, cada persona que conoce y cada experiencia que atraviesa se convierten en piezas de un rompecabezas que solo su espíritu puede interpretar. Esta búsqueda de significado constante es vista como inestabilidad por quienes prefieren vidas lineales, pero para Sagitario es el único modo de sentirse vivo. No está perdido, está explorando un territorio que no todos tienen el valor de recorrer. Otro elemento esencial pero poco mencionado es su innata capacidad para inspirar sin esfuerzo. Sagitario transmite expansión y renovación incluso cuando guarda silencio. Su forma de existir invita a otros a cuestionar sus rutinas, a desafiar sus miedos, a elevar su visión.
Esta influencia natural a veces despierta en otros una mezcla de admiración y rechazo, porque Sagitario actúa como un espejo que muestra lo que se podría ser si se soltara el miedo. Y no todos están preparados para enfrentar esa revelación. Por eso algunos lo critican, no porque Sagitario falle, sino porque su grandeza refleja los límites de quienes aún no se atreven a expandirse. Finalmente, en el núcleo más sagrado de su energía, Sagitario guarda un pacto con la esperanza. Pero no una esperanza ingenua o vacía, sino una esperanza que ha atravesado batallas internas, pérdidas, renacimientos y desafíos que solo el fuego puede resistir. Su optimismo no es una ilusión, es una elección. Es un acto de valentía que emerge incluso cuando todo parece caer. Esta esperanza es tan poderosa que incomoda a quienes se han rendido, porque Sagitario recuerda con su sola presencia que siempre existe un horizonte posible. Y ese recordatorio, para algunos, es demasiado. Todo lo que no se dice sobre Sagitario reside en estos recovecos del alma donde la grandeza no busca aplauso, pero sí necesita espacio. Y Sagitario, incluso ante la crítica, sigue avanzando. Porque es un viajero eterno del espíritu, un portador de fuego que se expande, un arquero que jamás dispara en vano y una fuerza destinada a abrir caminos donde otros solo ven muros.